Empezamos entonces. Buenas tardes a todos. Les damos una cordial bienvenida al Colegio de Traductores Públicos, que en este momento tiene el honor de presentar a Laura Bertone Méndez, que va a presentar su nueva edición del libro Entorno de Babel. Es una edición actualizada que está disponible para la venta en la librería del colegio. Así que, bueno, si no tienen el ejemplar, los invito a que cuando terminemos puedan comprarlo. Voy a presentar ahora brevemente a Laura Bertone Méndez, que se recibió de profesora de inglés en el Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González con medalla de oro. Obtuvo su DEA en la Sorbonne Nouvelle y se doctoró en lingüística en la Universidad París 8. Continuó sus estudios en el Instituto de Semántica General en Estados Unidos. Durante 40 años trabajó como intérprete, miembro de AIC, Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias, en casi 1000 conferencias internacionales sobre temas muy diversos. Dio talleres y seminarios para instituciones públicas y privadas en la Argentina, Estados Unidos, China, Taiwán y Hong Kong. Fue profesora invitada en Monterey Institute of International Studies, California, Estados Unidos, en la maestría de traductorado e interpretación de la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires y en el Wenzhou Ursuline College of Languages en Taiwán. Es miembro honorario de ADICA. Creó y dirigió Evolución, una consultora especializada en comunicación pedagógica e intercultural, a través de la cual propuso seminarios de dinamización cognitiva y cultural a diversas instituciones y empresas. Copresidió el Foro de la Mujer por varios años. Es autora de The Hidden Side of Babel, Unveiling Cognition, Intelligence and Sense, de 2006, y de Ruptura y Reconstrucción, lo que la experiencia argentina nos enseña, en 2003. Este último junto a Patrick Lagadec. Esta edición, Entorno de Babel, es una versión actualizada de la obra que la autora publicó en 1989. Así que ahora le doy la palabra a Mónica Herrero. Hola, bueno, buenas tardes y muchas gracias por haber venido. Soy Mónica Herrero. Lo único que voy a decir es que trabajo para la editorial Walduter y que me ha tocado trabajar con Laura en la reedición de Entorno de Babel, estrategias para la interpretación simultánea y la comprensión discursiva en los tiempos de la inteligencia artificial. Así que es un verdadero placer poder celebrar hoy, o sea, cuando uno trabaja con un libro es un placer después. Además estar en la presentación, o sea, pues muchas veces uno les habrá tocado, si alguno se dedica a la traducción, bueno, traduce, nunca sabe qué pasó. Bueno, encontrarse también con el producto terminado y ser parte de esta celebración es un verdadero honor. Bueno, a Martín lo único que puedo decir en este momento es que es el actual vicepresidente primero del Tribunal de Conducta del Colegio de Traductores de la Ciudad de Buenos Aires y que nos va a acompañar hoy y que va a hablar después de mí. Y la dinámica de esta mesa va a ser empiezo, el burro adelante para que no se espante, después viene Martín y finalmente Laura. Me imagino que a lo mejor quieren hacerle comentarios o hacerle consultas, o sea que vamos a tratar de hacer las cosas lo más ágil posible, de modo que ustedes puedan tener una interlocución con la autora. Bien, les cuento, antes que nada me gustaría, contarles cómo llegamos a esta nueva edición. Y en particular quiero agradecer aquí a Gabriel Walduter, que está aquí presente, porque esto fue muy gracioso. O sea, yo hacía gimnasia en la plaza con una de las tantas chicas de mi edad que hacemos gimnasia, y conversando, en un momento me dice, ay, no, el otro día estuve en lo de mi prima, sí, de mi prima en el campo, Laura Bertone. Le digo, ¿Laura Bertone? Sí, ¿la conocés? Le digo, sí. Me dice, le digo, ¿es la que escribió Entorno de Babel? Sí, dice, sí, mi prima, no sabés, muchos años viviendo en Francia, una intérprete. Y yo dije, sí, yo sé quién es. Le
digo, bueno, me gustaría contactarla, porque al repasar mentalmente lo que yo recordaba de este libro con vaguedad, digamos, yo cuando me recibí más o menos para el 89, era la época en que salía este libro y había sido un libro señero en su momento, en el sentido de que introducía una gran cantidad de cuestiones que en aquel momento no había muchos libros sobre interpretación en español, quiero aclarar. Yo sé que por ahí en otras lenguas sí. Entonces había sido realmente un libro muy importante. Entonces yo dije, creo que es hora de volver a publicar este libro, de por lo menos intentarlo, porque hay un público renovado, un público lector renovado, que ya no somos los que lo leímos en su momento, sino las nuevas generaciones, que no tuvieron oportunidad de acceder a esta obra. Y no estaría mal que puedan tener acceso a un trabajo que para mí era claro, didáctico, y que les podía ayudar mucho a los intérpretes. Es como un puntapié inicial, ¿no es cierto? Y bueno, la contactamos, o sea, mi compañera Ani me contactó con Laura, y Laura se mostró muy encantada con la propuesta, y aprovecho para agradecerte, Laura, la confianza y la excelente disposición, porque bueno, hay que trabajar con un libro que está, digamos, que fue publicado en 1989, o sea, no había archivo digital. Nos empezábamos por eso. Y era un libro que tenía imágenes, que tenía cuadros, que tenía una gran cantidad de cosas. Entonces, cuando uno lo escanea, sí sabemos que existe el escaneo, el OCR, una gran cantidad de cuestiones, pero después hay que volver a leerlo como si nunca hubieras trabajado ese libro, ¿no es cierto? Entonces, además, tenía ilustraciones, unas ilustraciones preciosas que había hecho en su momento Alain Uré, que es un amigo de Laura, un ilustrador francés magnífico, que además se tomó el trabajo de volver a hacer algunas ilustraciones y siempre con la mejor disposición, o sea, estábamos pidiéndole a todo el mundo todo, ¿no? Y las cuestiones obvias relacionadas con cuadros, transcripciones fonéticas, y eso le dio a Laura la posibilidad de volver a revisar lo que había escrito. Y conversando, acordamos que no íbamos a actualizar los conocimientos lingüísticos. ¿A qué me refiero? A que desde que ella escribió hasta ahora se ha dicho mucho más y seguramente hay una profundización, hay una etapa, digamos, un escalón más sobre lo que figura en ese libro. Pero lo que estaba bien y nos parecía que lo que no estaba se puede consultar en otras obras que lo exponen maravillosamente. Y que ponernos a hacer un libro de lingüística explicando cuáles son las nuevas consideraciones sobre algunas cuestiones que ya se habían hablado en su momento, no tenía sentido, pero que sí, en su lugar, íbamos a incluir las reflexiones que acompañaran el paso del tiempo entre aquel libro de 1989 y esta nueva edición. O sea, los conceptos lingüísticos más actualizados pueden leerse en otros textos, ¿no es cierto? Pero, digamos, acceder a las reflexiones de alguien con la trayectoria de Laura, entendimos que ese era el gran aporte de la reedición, ¿no es cierto? Escuchar a la autora, ver qué piensa luego de casi 35 años de haber publicado la obra, digamos, el paso del tiempo, los avances tecnológicos que incluyen incluso, valga la redundancia, el desarrollo de la inteligencia artificial, vuelven mucho más importantes, me parece a mí, las reflexiones de quienes tienen mucho recorrido en la disciplina de la interpretación. Y el trabajo de Laura fue realmente muy meticuloso. Incluso tratamos de mejorar algunos cuadros, de corregir aquello que pudiera haberse pasado en aquella primera edición. O sea, y seguramente se nos pasaron cosas, Laura, yo lo lamento. Te lo digo ya, cuando empiecen a verlo, seguramente a veces puede uno encontrar. Pero la verdad es que fue realmente una experiencia muy estimulante. Tener contacto directo con la autora, escucharla contar cómo fue gestando la obra producto de sus estudios doctorales combinados con la experiencia en interpretación, 40 años, 1000 conferencias, imagínense todo lo que tenía para decir. Y repasar los ejemplos muy ilustrativos en cuestiones lingüísticas abordadas me permitió, digamos, también volver a valorar el porqué de la importancia de una obra así, para quienes se dedican a la interpretación, pero también para quienes se dedican a la traducción o a la lingüística en cualquiera de sus ramas. Para mí estamos frente a un libro que repasa los conceptos lingüísticos esenciales para entender la tarea del intérprete y lo hace con humor, que eso es como un
plus, un agregado que a mí me parece fabuloso, y ahí le tenemos que agradecer nuevamente a Alain Urré por todas las ilustraciones y todas las cosas que le pedimos. Después le dijimos que no, que los mejorara, y él con una paciencia realmente oriental nos hizo caso. Y en este caso hay unas cuantas cositas que me gustaría, a ver si ahora me funciona. Ahí está. Me gustaría destacar la primera cuestión, que es que la obra está dedicada a Emilio A. Estebanovich, gran formador de intérpretes, a quien Laura le agradece haberla introducido en el mundo de la interpretación y haberla hecho descubrir la dinamización cognitiva. Yo lo primero que pensé cuando leí el libro, o sea, digamos, el archivo, una vez que ya lo habíamos escaneado, es que agradecer a quienes nos precedieron y marcaron un camino que luego tomamos es un gran gesto, ¿no es cierto? Que a veces está cada vez más ausente, ¿no? Y que nos recuerda, por otra parte, que el conocimiento es acumulativo, que vamos sumando a lo que ya recibimos, que nunca comenzamos de cero, y que si estamos hoy acá en parte es porque le tenemos que agradecer a él y a muchos otros y muchas otras que ustedes deban tener en este momento en mente. O sea, que nadie, por supuesto, es el primer Adán que dice la primera palabra, y siempre hay alguien que nos precedió y que además nos introdujo, nos mostró ese camino disciplinar al que nos dedicamos. O sea que está, a mí me pareció, o sea, me llenó de felicidad porque también recordé a quienes a mí me hubiera gustado agradecer y me gustaría agradecerles. Asimismo, otro colega argentino de Laura, que estaba radicado en París, seguí. Ah, bueno, era como su profesor. Yo lo trato como colega ya a esta altura, pero en su momento no era colega. Digamos que estaba radicado en París. Señala en el prólogo un poco que el talento de la autora reside en haber articulado a partir de su experiencia personal de intérprete de conferencia, fíjense que siempre es a partir de su experiencia práctica, cómo ella puede articular cuestiones que provienen de la teoría. Bueno, ella pudo articular propuestas que se encuadraban en lo que en su época era la incipiente psicolingüística. Ahora, bueno, la psicolingüística ya tiene todo un recorrido, pero en aquella época era algo, esto es nuevo. Y por último, también me gusta citar al francés Gilles Vauconnier en su prólogo a la primera edición del libro, en el que sostuvo lo siguiente: el estudio riguroso de una actividad específica, la interpretación, va a servir de revelador de las operaciones cognitivas de la vida cotidiana, esas que tanto nos cuesta detectar directamente por encontrarse precisamente distribuidas en forma universal. De aquí podemos deducir, con estos tres nombres, que tenemos un resumen de buena parte del recorrido académico inicial de Laura. Si pensamos en ello ya en aquella época, Laura estaba incursionando en lo que hoy podríamos denominar en sentido amplio neurociencias, o más específicamente neurolingüística o alguna otra denominación que ande por allí. Ahora está de moda la mente, todo lo que podamos aprender acerca de su funcionamiento, pero en 1989 ya Laura había emprendido que allí había algo que debíamos estudiar con más atención. Y en ese sentido esta obra también fue precursora, ¿no es cierto?, para identificar un campo de estudio al que ahora se está prestando mucha más atención. Y por último, vieron que hay un refrán que dice que para muestra basta un botón. Entonces a mí me gustaría compartir algunas pequeñísimas ilustraciones de Alain Urré, del que tanto he hablado, y que de alguna manera resumen algunas de las cuestiones que Laura trata en el libro, pero quiero aclarar que esto es como una pastillita, ¿no? O sea, hay que leerse todo el capítulo, porque si no parece una simplificación lo que voy a mostrar aquí. En principio, fíjense, estas personas acá hablando en una calle y hay un bocinazo y entonces parte de lo que el señor le dice a la señorita no se escucha. Pero me pareció muy ilustrativo, sobre todo para los intérpretes, que se están formando como intérpretes también, que a veces, digamos, entender que la ausencia es una palabra que se nos pasó, que no entendimos, que escuchamos mal, que por ahí no sabemos de qué se trata, cuando se pasa o no la escuchan bien, digamos, no impide entender el sentido de lo que se está diciendo, ¿no es cierto? O sea, la ilustración que tenemos aquí, con este bocinazo, muestra que quienes interactúan no han perdido el sentido de eso. Esto es chiquito, ella lo desarrolla muy bien, ¿no? O sea, pero un poquito es esto, no impide entender esto.
En el capítulo de lo implícito, digamos, hay un capítulo dedicado a lo implícito, se muestran las consecuencias que puede acarrear mantener solo estrictamente lo semántico, sin, digamos, prestar atención a entonación u otras cuestiones propias de la situación. O sea, fíjense, este señor, que era de la Unión Soviética en aquel entonces, dice algo, digamos, muy, digamos, con mucho énfasis, ¿no es cierto?, muy vehementemente, pero lo que podemos ver en la cabina de traducción es un lord inglés casi, que está tomando su té y que va a decirlo, entendemos, de una manera que no tiene el énfasis que tiene este señor, ¿no es cierto? Entonces aquí nuevamente ha cambiado el mensaje. Tienen todo un capítulo donde, por supuesto, entienden mucho mejor, van a entender lo que yo estoy mostrando aquí. Luego, Laura también aborda otra cuestión, ya los voy a dejar, pero digamos que tiene que ver con el protocolo y el ritual. Y para ello también recuerda, porque Laura no solo es intérprete, no solo fue profesora de inglés, sino que estudió teatro nada menos ni nada más que con Hedy Krishna. No quiero ni pensar, o sea, otra mujer que, digamos, abrió mucho camino y formó a muchos de los que después hoy forman a actores. O sea que imagínense de qué estamos hablando. Y entonces en todo eso que tiene que ver con lo estrictamente dramático, no gramatical, tenemos esta ilustración donde, digamos, equivalencia al mensaje, traducción al ritual. Acá hay alguien que dice algo así como me wish to say, digamos, dice algo muy... Y ustedes ven que el intérprete formula algo precioso, maravilloso, y el presidente se queda así. Yo le decía hoy a Laura que me acordaba de una imagen de Lost in Translation, ¿no? O sea, Perdidos en Tokio, donde él está haciendo la publicidad de whisky y el director le dice al intérprete una serie de indicaciones y el intérprete le dice una frase corta y él dice, a mí me parece que dijo algo más, ¿no? O sea, bueno... Aquí, evidentemente, pasa algo así, pero también, digamos, tiene que ver con que toda interacción está inscrita en un ritual y los roles varían según la actividad a la que estemos, en la que estemos y el papel que nos toque, ¿no? O sea, entonces, bueno, en esta situación, por ahí, digamos, habrá que ver por qué el intérprete hizo eso, se los contará Laura. Y por último, pues no puede faltar, porque además está en el título, está el tema de la inteligencia artificial. Desde que se terminó la obra hasta ahora, o sea, que son 3 meses, digamos, puede haber sucedido mucho en el campo de la inteligencia artificial, eso lo sabemos, pero creo que lo que he plasmado en esta diapositiva puede ser puntapié para seguir reflexionando acerca de la interpretación, la traducción y el uso de la inteligencia artificial. Mientras sigamos teniendo este espíritu reflexivo, podremos encontrar las soluciones más apropiadas en cada momento para las prácticas profesionales a las que nos dedicamos. En ese sentido, yo creo que las reflexiones de Laura, que ella comparte en esta obra, nos permitirán problematizar y generar nuevas preguntas sobre el tema. No es que acá les vamos a dar una receta, porque obviamente con la inteligencia artificial no funciona, no está nunca cerrado. Exacto. Y entonces, dicho esto, yo, digamos, quisiera invitar a quienes todavía no han leído Entorno de Babel, Estrategias para la Interpretación Simultánea y la Comprensión Discursiva en los tiempos de la inteligencia artificial, a que se acerquen a la obra, porque seguramente encontrarán mucho que pensar. Este es el tipo de obra, digamos, disparadora de nuevas ideas, de reflexiones, que nos hace cuestionar lo que sabemos hasta ahora y nos ayuda a enfrentar con un espíritu crítico lo que, digamos, nos toca en suerte según la época. Así que, bueno, gracias Laura por esta hermosa obra y los dejo con Martín. Sí, está funcionando. Bueno, ahora yo tengo la tarea de leer algunos aspectos que realmente me gustaron del libro. En conversaciones previas con Laura, yo lo primero que dije es, me acuerdo del libro del original del 89, cuando describías el método de trabajo, y el método de trabajo era el análisis
del orador y de la interpretación en una grabadora que tenía 2 pistas. Eso para nosotros en 1989, estábamos en el Lenguas Vivas, me acuerdo. No, ya habíamos salido de Lenguas Vivas, pero bueno, era como ciencia ficción. Y Laura, bueno, supo utilizar la tecnología que tenía en ese momento para darle sustento a su análisis de trabajo. Entonces, lo que ella analizó en ese momento era la detección de similitudes y diferencias, que resultó fundamental, así como la creación necesaria de conjuntos que apuntaban a abarcar la situación en su integralidad. O sea, ¿cuántas veces como traductores o como intérpretes nosotros tenemos algo con que trabajar que realmente puede llegar a ser a veces bastante mediocre y uno le pone un poco de, como decimos nosotros, le ponemos onda y el producto de nuestra traducción o de nuestra interpretación es sensiblemente superior o le ponemos algún giro que no estaba? Entonces, todo esto lo detectó Laura en su momento, en 1989, en los inicios de sus estudios. Después, el libro hace una recorrida histórica que me pareció bastante interesante, que se remonta a las leyes de Indias. Eso que para quienes estamos acá y somos traductores públicos, la actuación como perito traductor, perito intérprete, eso ya estaba regulado desde 1600 y pico, no es nada nuevo. Todo eso estaba allí y lo recuperó Laura en su obra. Otra cuestión que, bueno, después se centra en la creación de la Organización de Naciones Unidas y la relevancia de la interpretación como herramienta de trabajo dentro de las Naciones Unidas, después la creación de AIC, entre otros aspectos. Estoy haciendo un recorrido rapidísimo sobre todo lo que dice Laura en su nueva versión, pero en lo que me zambullí sinceramente fue en el capítulo 11 que versa sobre la inteligencia artificial, que obviamente era lo que estábamos todos esperando para ver, a ver, qué escribe Laura sobre inteligencia artificial. Ya en conversaciones anteriores me decía, sí, bueno, pero lo que escriba hoy va a ser viejo dentro de 1 mes y medio, y me consta que después tuvo que reescribir ciertas cosas, etc. Lo que quizás me parece importante es, dentro del capítulo de inteligencia artificial, es algo que Laura retoma, que había escrito en 1988. Y en 1988 Laura decía: construir una máquina que puede interpretar discursos automáticamente implica entender en profundidad ciertos funcionamientos del cerebro para poder imitarlos. Esto, 1988. Es un desafío que habrá que enfrentar. El desafío se enfrentó y nos dejó, esto lo pone ahora, ¿no? El desafío se enfrentó y nos dejó perplejos en algunos de sus resultados. Y en cuanto a lo que describe como máquinas promediantes, o sea, la inteligencia artificial es una máquina de hacer predicciones, de hacer promedios, de hacer generalizaciones. Entonces, vuelvo al ejemplo que ponía al principio. Muchas veces nosotros como traductores o intérpretes mejoramos el original. Una máquina no creo que pueda llegar a mejorar un original que ya es defectuoso de por sí, porque no puede saber qué parte del original es mejorable y qué parte no es mejorable. Tampoco puede detectar cualquier error que pueda llegar a haber. Entonces me pregunto, si la traducción automática o la interpretación a través de una máquina que, bueno, en este momento sigue siendo incipiente, pero está mejorando todo el tiempo. Si siempre va a ser promedios y predicciones de lo que ya se sabe, cada vez va a ser más pequeño el universo o la cantidad de palabras que se van a poder utilizar, porque obviamente
para lograr un promedio siempre tiene que haber varias mediciones, unas extremas de la otra. Y la máquina siempre va a ir como una especie de embudo, siempre haciendo los promedios y siempre achatando nuestras traducciones, no nuestras, no la de esta máquina que no es nuestra, ¿no? Las herramientas de traducción y de interpretación por computadora siempre van a lograr achatar nuestras realidades, que es uno de los placeres de nuestra profesión, cuando realmente sentimos que hacemos una traducción y que nos queda linda, y sentimos que hacemos una interpretación y que también nos queda linda. La autocorrección tampoco la puede hacer la máquina, y esto también lo aborda Laura. Y una de las conclusiones finales es: a mayor adelanto tecnológico se requerirá mayor refinamiento intelectual y comunicativo por parte de los humanos, traductores e intérpretes, para saber y para desbrozar cuál es la realidad y qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Ya en una charla que también se hizo acá en el Colegio de Traductores Públicos, Andy Benzo hablaba sobre eso, sobre la famosa galletita envenenada. O sea, la traducción automática y la interpretación automática es como una serie de galletitas, pero hay algunas que tienen errores. Supongamos que hay alguna galletita envenenada. Vas a agarrar de la lata la galletita si no sabes. Entonces, eso es lo que está pasando con la inteligencia artificial, en mi opinión. Y después, para concluir, y ya los dejo, quisiera retomar algo que acabo de perder, porque no tenía más post-it, porque hice de todos. Acá está. Esto ya es en las conclusiones. Y Laura retoma, a Juan Seguí también, a quien agradece, y dice: mucho más que un experto en palabras, el intérprete es entonces un experto en hipótesis, un especialista de las relaciones que pueden existir entre los elementos y un explorador de las equivalencias que pueden existir entre diversos conjuntos. Esta frase pertenece al párrafo inicial de mi epílogo. Y con eso le doy la palabra a Laura. Gracias. Gracias a los dos. Gracias a los dos. Bueno, gracias a todos por estar acá, porque algunos ya estarán cansados de esta historia que viene de tan lejos, y otros que vinieron de lejos también para estar. Gracias. Yo lo único que puedo decirles de entrada es que para mí esto es un regalo. Es decir, yo no esperaba que un día alguien me llamara para ver si yo quería hacer una nueva edición del libro, justo en el momento en que se estaban acabando los ejemplares de la primera edición, que por supuesto, 1989 ya quedaban, 20 libros. Así que gracias infinitas, porque fue una maravilla. Gracias al Colegio de Traductores, que tantas veces me recibió y donde participé, una y otra vez. Así que, y gracias Martín, desde la comisión importante en la que estás, en la que vicepresidís. Y al colegio todo. Es bueno tener estas instituciones, que crecen. Celebramos los 50 años, no hace mucho. Y gracias, Mónica, y a Valduter, porque la verdad que para mí esto fue como un milagro. Ahora, ¿por qué me resultó? A ver si esto fue. Ahí está. Porque esta historia comienza lejos. Entonces, se fue. Ahí. Esta historia comienza en 1983 en París, y esta fue la tesis. Y antes de esto también hubo otras cosas, pero no vamos a hablar. Este es el primer resultado concreto. La tesis. Pasaron unos años y sale el primer libro, 1989.
Petra, estuviste allá en París, en la UNESCO, para la presentación, que también fue muy importante, la verdad, para mí, porque además era en el mundo hispánico el primer libro, que yo sepa, que había salido sobre este tema. Bien, ahora, cuando en 2023, que empezamos a trabajar en esta versión, yo vuelvo al libro de 1989, habían pasado 10 años en que yo no había tocado el libro, es decir, me había olvidado del libro. Cuando lo retomo, bueno, fueron al principio sentimientos medio entremezclados. Uy, de nuevo esto. Bueno, y después empiezo a tomar conciencia de algunas cosas, no menores. Una fue la de darme cuenta de que mis mentores habían sido, pero claro, por ahí no lo eran de la misma manera o en la misma medida en aquellos años, pero habían cobrado una estatura que me dejó atónita. Digamos, cuando tratamos de ubicar a Gilles Fauconnier, que fue mi director de tesis, y me dice, Mónica, falleció el año pasado. Entonces, leyendo los In Memoriam, Gilles, me encuentro con que, además de los doctorados en matemáticas, en lingüística 2, en lógica, era considerado en ese momento uno de los padres fundadores de la psicología cognitiva. ¡Wow! Claro, no lo era cuando dirigía la tesis, pero con el tiempo se convirtió en esto. Juan Seguí, a través de quien conocí a Gilles Fauconnier, Juan Seguí, argentino, cordobés, dirigía el laboratorio de psicología experimental en el CNRS, que es como el CONICET, y Juan también se había convertido, hay un libro en su honor, considerado como uno de los fundadores de la psicología, en este caso de la psicolingüística. Un día le pregunté, decime cuál es la diferencia entre una y otra, porque son campos que se van recubriendo, ¿ok? Y sin olvidar a Emilio Estebanovich, que como dijeron, fue prácticamente el padre de los intérpretes en la Argentina, porque quienes no estudiamos directamente con él, estudiamos con algunos de sus discípulos o de sus alumnos. Así que, como dijo Mónica, yo agradezco a Steve por dos cosas. Uno es por la interpretación y otra es por la dinamización cognitiva, a la que no voy a aludir aquí, especialmente hoy, pero que es muy importante, porque esto que nos hacía hacer Estebanovich en los años 60, 70, él empezó en los 40, 50 en Buenos Aires, es absoluta. Hoy en día se usa, lo usan para los viejitos que tienen problemas cognitivos, claro, o con los reels, pero esto lo hacíamos a diario en las clases. Y esto nos ayudó personalmente, creo que tanto, que creo que es una de las cosas, si me queda tiempo por delante, que me gustaría propulsar, pero muchísimo, no solamente para aquellos que quieren seguir interpretación, sino para todos, porque esto lo comprobé en clases y en cosas, y tal vez si seguí con estos temas es porque estoy convencida que esto puede ser sumamente útil para la educación en cualquier nivel, diría yo, sobre todo a partir del secundario, pero en el universitario también, en todos, porque esto es como poner en movimiento con más ritmo las neuronas en la cabeza. ¿Ok? Bueno, entonces, a ver, esto, bueno, otro dibujito, y esto es como, se lo pedí para explicitar, para explicar esto que yo sentía, que era lo que hacíamos los intérpretes, para tratar de buscar el sentido de lo que estaba diciendo el orador. Esta búsqueda consciente, volitiva, poniendo todas nuestras percepciones, todos nuestros sentidos en función de esto, claro, con la máquina
¿en qué queda? Queda en algo superficial y chato. Ok, puede ser, pero esta búsqueda, esto es algo que es humano. La búsqueda de sentido, desde cualquier ángulo en que lo tomemos, es una de las tareas más importantes de los humanos. Bien. Y me quiero detener en estos dos ejes. Esto es algo tal vez, bueno, primero que todos usamos en la vida, pero tal vez por uno de estos ejemplos mínimos, chiquititos, que, como decía Martín, esta máquina, yo bajaba la palanquita y me permitía pasar del discurso del orador al discurso del intérprete en el instante. Muchos colegas en París me dijeron después, pero nadie entendió cómo hiciste esto. La verdad que nadie entiende cómo hiciste. Y bueno, cuando retomé el libro, tuve la misma sensación. Al principio yo dije, pero ¿cómo hice esto? Y cuando veo la minucia, porque son ejemplos tan nimios, tan pequeñitos, pero como poniendo la lupa ahí, aparecía el proceso cognitivo en marcha. Y este proceso cognitivo en marcha, estos dos ejes me resultaron y me resultan sumamente útiles. ¿En qué consisten? Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un orador que dice, la enmienda número 10 se refiere al primer párrafo 1. Bien, esto es bien simple, ¿ok? Allá está el intérprete. Ahora, el intérprete que está oyendo esto, él oye esto, estaba yo interpretando, así que yo dije, se está repitiendo, dice primer párrafo 1. Entonces, ¿qué fue lo que me permitió decir con toda seguridad el primer inciso? El hecho que tenía el texto delante. Es decir, el eje de la simultaneidad es el que permite que mientras yo estoy hablando, yo puedo mirar las reacciones de ustedes, sentir la presencia. Si se cae el vaso me voy a interrumpir. Pero si alguien está oyendo, puede inferir, pero si no, lo sabe porque está ahí. Ahora, ¿cómo hace el chat GPT para tomar algo en cuenta? Estoy hablando de interpretación, no de traducción, evidentemente. Para tomar en cuenta eso, es imposible. ¿Me siguen? Es esa copresencia, es esa presencia real, digamos. Ok. Pero hay otra cosa que también es muy interesante para mí. Ay, ¿por qué no aparece? Ahí está. Ah, perdón, gracias. Tan canchera que lo hiciste como en parte, Okay. ¿ves? Ya empezaste a manejar el PowerPoint. Aquí, no importa el contenido, no importa, ¿ok? Podría ser lo que quieran. Aquí lo interesante, por supuesto que esto son microsegundos, pero al plantearlo así, en columna, me permite mostrar la diferencia. ¿Qué es lo que quiero mostrar? ¿Qué es lo que quise mostrar con este ejemplo? Que lo que el intérprete no entendió o no escuchó, o algo pasó porque alguien, o lo que sea. Lo que no, esto estaba en el renglón 4, digamos. Ahora bien, el orador siguió hablando, perdón, Mónica, No. y el intérprete siguió interpretando y traduciendo bien, pero se dio vuelta. Pero el intérprete introduce en el renglón 11 lo que saltó en el 4. ¿Y esto cómo es posible? Y de nuevo acá lo cuento porque estaba interpretando yo en ese momento. Y esto es lo que Juan Seguí, valoró como introspección, que es muy criticado en el mundo de la ciencia, claro, porque no es objetivo seguramente, pero que él desde la psicolingüística valoró especialmente, porque es que uno puede darse cuenta de algunas cosas al ser uno mismo el
protagonista, digamos. Entonces, yo acá sé que no había entendido lo que había dicho el orador. Me quedó como en el aire, ahí suspendido. Ahora, yo seguí traduciendo, no se notó. Pero cuando llegué un poquito más abajo, digamos, esto era todo oral, o sea que no hay ni abajo ni arriba, pero sigo un poco más y ahí me doy cuenta, como diciendo, ya. Y entonces se introduce en el texto cambiando la forma, porque ya no es como pidiendo confirmación de algo, sino haciendo la pregunta directa. ¿Es esto una omisión involuntaria? ¿Voluntaria? Porque esto no aparece. Ahí lo entendí y ahí lo introduje. Bueno, esto que yo sepa hasta el momento es imposible que lo haga el chat GPT. ¿Ok? Una de las cosas que sabemos hoy es que las alucinaciones que produce a veces la traducción automática se deben a errores, pero el humano puede corregir su error. Además, somos 2 por cabina, con lo cual si uno se confunde o se equivoca, el otro puede corregir, ¿ok? Ayudar, digamos. Ok, bueno, entonces, ¿qué hora es? 7:04. Bueno, entonces, ahora, esto no es para descartar el uso de la inteligencia artificial. Muy por el contrario, la tecnología nos resulta bien útil. Ahora, allá por los años 70 en París, claro, este ejemplo que mostramos, los intérpretes lo tomábamos un poco, bueno, sí, esto es muy divertido, pero, en fin, no se van a poder traducir grandes cosas de esta manera, menos literatura, poesía o cosas así. La tecnología siguió avanzando. Al principio se cometían algunas de estas barbaridades. Un semiconductor, bueno, ¿saben qué es? La máquina lo traduce como un medio director de orquesta, conductor, tomando el conductor como el conductor en vez del elemento químico, no sé qué. Como si pudiéramos partir a subir meta por la mitad. Bueno, o out of sight, out of mind, y traduce a imbécile aveugle. Corazón que no ve, ojos que no ven, corazón que no siente, sería la traducción en español. Y la máquina traduce ciego, tonto. Entonces, estas cosas pasaban y a veces siguen pasando. Pero claro que se avanzó tanto que hoy, bueno, si viene un especialista en inteligencia artificial, esto es una cosa de hace 30 años. Ok, el tema es, para la traducción escrita en este momento, los organismos internacionales están usando muchísimo la inteligencia artificial. Ahora, por lo que sé, los traductores no perdieron su trabajo. Al contrario, se convirtieron en editores, es decir, que las masas considerables de traducción que se hacen en esos organismos, claro, se adelanta muchísimo la rapidez, la exactitud también, porque se gana tiempo. Y el traductor, editor, ve todo. Por eso que hay traducciones hoy día donde se establece traducción hecha con corrección humana o directamente traducción humana. ¿Ok? Y alguien sugiere que en caso de que la traducción sea totalmente automática, hay que marcarlo. Tendría que haber un etiquetado diciendo esto es totalmente automático. ¿Ok? Ahora, con la interpretación oral han pasado cosas varias. Yo no sé si ustedes escucharon en su momento en Davos el discurso de Milei hecho con inteligencia artificial. ¿No lo escucharon? Bueno, está en YouTube. A mí me lo comenta, no, por supuesto que fue Walter Carr, nuestro colega de Cancillería, quien hizo la interpretación oficial, por supuesto. Y esa fue la que contó. Pero yo no sé si fue un ejercicio o qué fue, pero en YouTube aparece la versión con inteligencia artificial,
con la voz de Milei. Y esto es muy impresionante. A mí me lo comentó un amigo. Yo dije, esto es una broma, no puede ser. Me dijo, Laura, anda a YouTube y escúchalo. Y fui y lo escuché. Curiosamente había algunos errores también, en cifras, lo cual es raro. Curiosamente también se había saltado algunas frases, lo cual también es raro, porque las agencias que proponen inteligencia artificial para traducir dicen, porque lo he visto escrito, que la máquina GPT cuenta todo, no saltea nada. Bueno, en el caso del discurso de Milei, algunas cosas saltó. Bien. Con lo que quisiera terminar también es que ¿saben cuántos idiomas hay hoy en el mundo? Se considera, Washington Post, una de las últimas referencias, 7.200. Claro que 7.200 idiomas, en realidad nosotros pensamos siempre en 10 o 12, como mucho. De estos 10 o 12, lo que es importante considerar es, son los pares de idiomas. Es decir, hablar de inteligencia artificial es pensar en inglés, francés, inglés castellano, inglés chino, es decir, francés, alemán, todo esto, los idiomas más conocidos, que serán 10 o 12. Ahora, la masa, el volumen de todo esto es enorme, sobre todo en algunos pares de idiomas. Entonces, bienvenida sea la inteligencia artificial, porque todo aquello que es repetitivo, que es unívoco de un idioma al otro, que ha sido establecido, avanza rápido. Con un corrector editor, esto se corrige rápidamente y la tarea más pesada del traductor puede evitarse. En la interpretación oral es diferente, pero también sé que hay gente que está avanzando mucho con esto. Yo les voy a contar una anécdota si quieren, o dos anécdotas, porque esto también depende del tipo conferencia. Hace muchos años alguien me había propuesto que fuera a ver una conferencia en el Hotel Alvear, creo que era, no, en el Plaza, para ver cómo estaba funcionando. Y yo cuando entré, no conocía ningún intérprete, miro, y eso parecía cualquier cosa menos una conferencia, una sala de reuniones a las que estamos acostumbrados, porque había gente que entraba y salía, había cabinas, pero nadie escuchaba, y la gente estaba haciendo negocios, que era el objetivo de la reunión. ¿Okay? Entonces no importaba que los intérpretes fueran malos o buenos o más o menos, si nadie los escuchaba. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una enorme cantidad de conferencias o de reuniones que pueden muy bien manejarse con inteligencia artificial. Porque en realidad, seamos honestos, muchas veces no nos escuchamos. En fin, cuando nos interesa, sí. Sí. No nos escuchan. Claro, tal cual. Esto por un lado. Por otro lado, les quiero contar una anécdota personal, de la que me enteré, pero un amigo que tiene un cargo importante en una organización internacional de psicología, tiene que organizar, él es el presidente, pero el capítulo de cada país organiza la conferencia todos los años. El año pasado le tocaba a Dinamarca, creo. Y entonces este amigo me llama y me dice, Laura, quieren usar los organizadores, que eran los daneses, inteligencia artificial para la conferencia anual de psicología sobre este tema. Yo le digo, vos me estás cargando. Y me dice, no. Le digo, lo van a matar a Freud, porque de alguna manera concebir para mí, por ahí, pero concebir la interpretación de una conferencia sobre el test de Rogers o lo que fuera, con interpretación de máquina, no sé, para mí era un absurdo. Cuestión que esto llegó a tal punto que mi amigo se enfermó, porque, finalmente los daneses aceptaron contratar intérpretes para la conferencia. Por supuesto, los intérpretes sabían todo lo que había pasado,
Nunca funcionó mejor la interpretación en una conferencia de esta asociación. Lo cual también es interesante, porque en nuestras épocas, años atrás, nosotros teníamos briefings antes de cada reunión importante. Y muchas veces eran briefings pagos. Es decir, que nos pagaban un día más para reunirnos con los médicos o con los ingenieros o como fuere para poder traducir. O me tocó personalmente, por ejemplo, en una conferencia sobre aviación, que estuviera el ingeniero en la cabina para ayudarnos por si no entendíamos algo. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que lo que tenemos que considerar es cómo hablamos. Y no solamente, no se trata de salvar un puesto de trabajo, se trata de salvar una forma de plantarse ante la vida. No es solamente, usemos la tecnología, pero fantástico, para un montón de cosas. Pero no podemos decir, primero entendamos cómo funciona, creo que esta es una tarea, entendamos bien cómo funciona, pero pongamos los límites. Pero acá hay que plantarse. Y si esto puede ser algo concreto para el final, creo que podemos buscar ejemplos, podemos contar cosas, pero no podemos decir, bueno, no importa, qué barbaridad, perdemos puestos de trabajo. No es solamente lo comercial lo que está en juego. No es solamente eso, me parece a mí. Bueno, y este es Alain Juret, y se los muestro porque después de todo esto, fíjense, esta foto estaba en internet. Y el cuadro me lo regaló hace poquito. Él y su mujer viven de una manera bucólica desde hace 30 años en un pueblito de Francia, y lo traigo porque es como un contrapeso a tanta inteligencia artificial y a tanta cosa. Es un poco de aire, es un poco de naturaleza y de flor. Y pensemos, entre una flor natural y una artificial, ¿cuál prefieren? Bueno, ni siquiera hay que plantearlo. Pero entonces es la vida lo que está en juego. Y esto me lo pregunto también en algún punto en el libro. Si la máquina finalmente puede reproducir, como fue reproduciendo los distintos órganos del cuerpo humano, las fábricas, los intestinos, bueno, todo, al principio las uñas en nuestros antepasados, todo esto con las primeras herramientas, y ahora es el cerebro el que está afuera y que, bueno, puede reproducir perfectamente, o en muchos casos, muy bien el funcionamiento. ¿Qué queda de nosotros? Y esta es una pregunta que me parece vale la pena plantearse, o por lo menos la voy a dejar abierta al final, porque seguro que algo queda. Y esto es lo que tenemos que defender, por lo menos esta es mi tarea de ahora en más, y la veo como algo concreto, no como algo abstracto y de libro o de no sé cuánto. Esto hay que defenderlo con el cuerpo. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Laura. Como siempre, nos obligas a pensar. Así que bueno, ahora quisiera abrir la sala para preguntas. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, son bienvenidos a hacerlo ahora. Y no sean tímidos. ¿Quién trabaja con inteligencia artificial en traducción? Sí, bien, cuenten. Bueno, gracias. Es un placer estar acá con 3 amigos realmente. De este lado y de este lado también. Yo lo uso mucho, siempre fui muy tecnológica y lo uso mucho antes de la cabina y a veces en la cabina, pero no interpretando.
Y ya que estamos hablando, ya que trajiste a cuenta el caso de Milei, yo hice una especie de, mi amiga acá lo sabe, de diccionario, como una especie de ejercicio intelectual para ver todos los neologismos, las colocaciones, todas las cosas que él dice. Y consulté al chat GPT y un desastre. Porque ahí fallaba, porque le fallaba la percepción cultural y la creatividad. Entonces, sí, a mí me sirve muchísimo, pero no para hacer lo que yo considero que es lo más importante, que es la comunicación. Porque acá el problema, lo que vos dijiste, es, creo, el gran problema que tenemos, que nosotros estamos en una industria que en la actualidad no le interesa la comunicación, le interesa que salga algo de la cabina y me permito darles un ejemplo con tristeza en el corazón. En una conferencia sobre trasplante de hígado, para la cual estuvimos trabajando un mes, porque era súper difícil, cuando terminó la conferencia y fuimos a hablar con la organizadora, dijimos, estamos contentas porque salió bien. No importa si salió bien, acá lo importante es que vino mucha gente y se va a ir al cóctel. Entonces, el problema es que la comunicación no es importante. Entonces, nosotros creo que vamos a tener trabajo en aquellos lugares en los cuales la comunicación sea importante, porque volviendo a Seleskovich y Lederer, ellas muy bien decían, que es lo mismo que vos planteás con el eje sincrónico-diacrónico, que el diccionario, todas las correspondencias, sí, cualquier máquina las puede tener, pero las equivalencias situacionales, no. Eso solamente un intérprete con olfato y corazón. No estoy tan segura. Más bien creo lo contrario. Creo que esto es un camino que está empezando, que avanza a un ritmo vertiginoso, que tiene muchas posibilidades y también una gran pena. Una vez se lo dije a Olga, lo que lamento de que la inteligencia artificial prospere, porque va a prosperar, es que se va a perder una disciplina hermosa, que es la traducción. La traducción es un ejercicio intelectual, es una aventura intelectual. Y eso es una lástima que el ser humano lo pierda. A lo mejor nuestra tarea, y esto es un poco, si a mí me preguntaran cuál sería el sueño, qué es lo que más deseas que pueda producirse con este libro, con este último libro, es ese. ¿Qué pasa si nosotros, desde el campo intermedio, por llamarlo de alguna manera, de la traducción y de la interpretación, nos lanzamos a luchar por la palabra de verdad, por la palabra con todo el peso que tiene, que tuvo, hasta con referencias bíblicas si quieren, pero la palabra viva. Esta es la diferencia, porque podemos tener miles, millones de documentos, papeles y o bla, 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 pero ¿qué nos queda? ¿Cuánto? ¿Qué es lo importante? Acá es donde tenemos que poner el foco en lo importante. Estoy de acuerdo, Vivian, que esto va a seguir avanzando. Pero no importa, porque como dice Olga, lo podemos usar para enriquecernos, lo podemos usar para favorecer el conocimiento y difundirlo. Podemos usarlo y además nos da ideas. Ahí tenía otro ejemplo que no vale la pena ahora. No sé si querés. A ver, espera. Nos enriquecemos porque nos puede dar soluciones en las que nunca hubiéramos pensado. Bueno, no importa. Pero lo importante es mantener viva la palabra. Ahora, ¿cuán viva la podemos mantener? Y aparte está esto también, y vos mencionabas la creatividad.
el campo de los traductores y los intérpretes, desde una perspectiva que antes nunca se me había ocurrido, la verdad, pero que ahora la puedo ver como un campo de creación, de creatividad permanente, para cualquier bilingüe, para cualquiera que conozca 2 idiomas. Es un juego, un ida y vuelta, es un juego, porque la lengua nos permite jugar, pero también la palabra puede ser un decreto. Podemos cambiar el mundo cuando hablamos de una manera o de la otra, por lo menos nuestro mundo. ¿Ok? Bueno, Laura, por eso la lengua es un elemento de poder. Claro. Pero que tenemos todos. Fíjense qué gracioso, que en un mundo que se debate y lucha y todo por el poder, resulta que algo que está al alcance de todos, más democrático no podría ser. Pero nadie habla de esto. Porque la lengua está incorporada desde que somos chiquitos, pero no necesariamente la utilizamos con creatividad. Hay gente que sí, y para darles un ejemplo, les cuento, porque muchos lo conocieron, a Pedro Luis Barcia. Pedro Luis Barcia es un hombre que, bueno, de una cultura inconmensurable, pero además él manda un mail y yo tengo que ir a Wikipedia, pero además lo hace con humor. Permanentemente es un intercambio, es un juego. Y esto podemos hacerlo a diario, cotidianamente, o incluso cuando la gente nos viene con un problema, ¡uy, qué bárbaro, qué es esto! Espérate un poquito, cambiémoslo. ¿Qué es lo que no te gusta de esto? Claro que estamos llenos de o problemas o inconvenientes o cosas, pero la lengua y nuestra voluntad nos permiten darlo vuelta. Y esto es algo que a lo mejor por ahí estamos descubriendo recién ahora. Yo esto de ver a la traducción y a la interpretación como un campo abierto que compartimos, donde podemos jugar, donde estamos jugando, pero como humanos, porque además existe esta libertad innata, y esto lo dice un biólogo, Laborit, que cito varias veces en el libro porque me encantó, es que en el instante en que alguien está hablando y él lo pone en términos bioquímicos o químicos, ese instante es el de la creatividad abierta. Yo ahora podría salir con cualquier cosa, acá y ahora, como sacando una flor de la galera. Bueno, y si está traduciendo a alguien, ¿qué va a decir la máquina? Si yo salto de contexto y cambio totalmente de contexto. La vuelvo loca la máquina. Pero no estamos acostumbrados a hacer eso, porque estamos todo el trin, 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 chan, 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 vamos repitiendo las mismas cosas, en general. ¿Puedo hacer un comentario después que hables vos? No, dale, Petra, dale. Vos, el libro ya en el 80 y... ¿Cómo funciona este? Hola. Dice on, off. Ahí tenés la creatividad, ¿ves? Dice on y off. Claro, bueno, dale. Tres preguntas. Ahí está. Gracias. Bueno, vos en el 80 y pico, cuando hiciste tu segundo libro después de la tesis, lo nombraste una palabra clave, Babel. Les quiero contar una anécdota de una Babel, realmente. Era uno de los primeros tiempos en la Unión Europea con 27 idiomas. Entonces, una sala inmensa, era el Tribunal de Justicia, y los 27. Unos idiomas estaban más o menos a 500 metros, después había otra hilera así de intérpretes, los que podíamos mirar de frente, y después también a 500 metros otro grupo de intérpretes. Entonces, en la cabina de español éramos 3, con una variedad de idiomas. Bien, era realmente con la inteligencia esa, nadie sabía manejar bien
las consolas, porque era cada momento de cambio de idioma era directamente una crisis. Nos mirábamos las tres y buscábamos por dónde, qué número, dónde. O sea, una sola no podía trabajar, trabajábamos tres. Bien. En una de esas... de los pivots, cuando hay tantos idiomas, ¿sí? Que se traduce a partir, por ejemplo, del inglés, parte al, qué sé yo, al portugués o al esloveno, o no sé cuánto, ¿ok? Por eso, y cuando uno tiene que ir al baño, uno tiene que avisar, porque si se queda sin el pivot, de pronto, ¿cómo se sigue la traducción? Terrible. Es un lío atómico, la verdad que sí. A ver, esto sigue, sí. Bueno, entonces hablan los polacos. Y mi colega le tocaba esa parte, prende el micrófono y empieza a hablar, pero de repente al poco tiempo dice, no puedo escuchar al orador. No escucho al orador. Y el presidente, allá lejos, en la sala, dice, pero yo escucho bien la interpretación. Entonces se levanta, echa una tromba, desaparece como 10 minutos, va a la cabina de los polacos y ellos, así, motu propio, habían decidido pasar al español, cosa que era nuestra tarea, la cabina de español. Así que se armó un desbarajuste con eso y así hubo un montón de situaciones. Hasta que años después empezaron a... Hasta que años después sabemos qué botón tocar. Bueno, y con esta anécdota divertida que nos trae Petra, que también demuestra lo importante de la tecnología y del multilingüismo, le damos las gracias a todos los presentes y sobre todo a Laura con este lindo presente en representación del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Yo ya escuché a Olga muy claramente que dijo de su micrófono. Hola a todos, soy Virginia Rubiola, la tesorera del colegio. Muchas gracias, Laura, por esta presentación, por traer el libro. Gracias, Mónica, gracias, Martín. La verdad que fue muy interesante todo lo expuesto. Aprovecho para recordar que afuera está a la venta el libro y podemos aprovechar que está Laura acá para irnos todos con el libro firmado por ella, por supuesto. Y ahora también los invitamos a compartir un ágape entre todos, con Laura también, y seguir conversando sobre el tema. Muchas gracias por venir.